Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 286. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y nuestro Dios que nos permite reunirnos a diario para poder hacer este maravilloso grupo de oración. Vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, para estar atentos a la palabra del Señor, a lo que Él nos quiera hablar en este día. Recordemos que estamos leyendo la escritura de corrido. Es muy importante en este caso. El día de ayer leímos Levítico 23 y hoy también estamos en este caso estamos en este caso en el mismo capítulo, ya que ayer leímos hasta el 22. Entonces, como es un texto bastante extenso, lo dividí en dos. Pero para que estemos atentos a la lectura de Levítico, que hoy la vamos a hacer a partir del versículo 23 hasta el versículo 43. ¿Sí? Levítico capítulo 23, desde el versículo 23 hasta el 43. Entonces vamos a estar atentos a la palabra. El tema de hoy es Seguimos de fiesta. El tema de ayer era las fiestas del Señor, pero como son varias, son 8 fiestas. Ayer solo alcanzamos a exponer 3 de ellas. Vamos a exponer hoy el resto con el favor del Señor. Las de hoy son un poco, más cortas, entonces creo que el tiempo nos va a dar sin ningún tipo de inconveniente. Solo es que estemos atentos, que estemos dispuestos y el Señor hará su obra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Entonces vamos simplemente a tener esa disposición para lo que Él nos quiera decir. Recordemos que es muy importante entender que el Señor en cada predicación nos quiere hablar de alguna forma. No siempre va a ser para que usted, no siempre va a ser que usted esté en ese error o en ese pecado, sino que lo que puede llegar a suceder es que el Señor quiere que usted le transmita a alguien esa palabra para que esa persona cambie ese error que está cometiendo. Entonces, que nosotros también podamos estar en este caso atentos a lo que el Señor nos quiere decir, ya sea para nosotros directamente o para alguien más, en este caso que nos quiera, que necesite de nuestra ayuda de la predicación del Evangelio. Entonces, como les decía, vamos a dar un minutico más en este caso y empezamos con la lectura de Levítico capítulo 23, desde el versículo 23 hasta el 43. Vamos a dar un minuto más para que alcancen a entrar las personitas que todavía no les ha llegado el aviso de que estamos en el grupo de oración como tal. Aprovechemos para compartir y darle me gusta. Sabemos que a algunos se les complica y que los están viendo más tarde. Como les decía ayer, muy importante que pues tratemos de apartar el tiempo, ¿no? Es para el Señor y que se nos convierta en una rutina el venir delante de su presencia todos los días y poder hacer su obra maravillosa de esta manera, que esta palabra definitivamente penetre en nuestros corazones y nos ayude a ser agentes de cambio en esta sociedad que está tan terriblemente dañada. Vamos entonces a orar. Ya pasó el tiempo suficiente. Vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga y nos ayude en este momento. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta hermosa noche, Señor, por tu palabra, Padre, que vamos a proceder a leer en el libro de Levítico. Te pedimos que nos instruyas, que nos guíes y que nos bendigas, Señor. Que seas tú, Señor, permaneciendo en nuestros corazones, en nuestras mentes, que seas tú haciendo tu preciosa voluntad. Señor, te agradecemos en este momento porque sabemos que tú eres bueno y santo, que nos permites estar contigo. Te pedimos que quites el cansancio, Señor, si es que lo hay, que quites el sueño, mi Dios, que nos ayudes a estar concentrados. Abre nuestro corazón para que tu palabra pueda penetrar, Señor, y llegar hasta lo más profundo de nosotros, que realmente nos ayude a aplicarla en nuestra vida, Señor. Ayúdanos y perdónanos todos nuestros pecados. Nos presentamos delante de ti para leer la Escritura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos de Levítico capítulo 23, el versículo 23 al 43 dice así. El Señor le ordenó a Moisés
que les dijera a los israelitas: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor del Señor. Ese día no habrá ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrendas por fuego. El Señor le dijo a Moisés: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré del pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas en honor al Señor, la cual durará 7 días. El primer día se celebrará una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días le presentarán al Señor ofrendas por fuego. Al octavo día celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y volverán a presentarle ofrendas por fuego. Es una fiesta solemne. Ese día no habrá ningún trabajo. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido y las que ustedes habrán de convocar como fiestas solemnes en su honor, para presentarle ofrendas por fuego, holocaustos, ofrendas de cereal y sacrificios y ofrendas de libación, tal como está prescrito para cada día. Todas estas ofrendas son adicionales a los sábados del Señor y a los tributos y ofrendas votivas o voluntarias que ustedes le presenten. A partir del día 15 del mes séptimo, luego de que hayan recogido los frutos de la tierra, celebrarán durante 7 días las fiestas del Señor. El primer día y el octavo serán de descanso especial. Versículo 40. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y sauces, de los arroyos, y durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor su Dios. Cada año, durante 7 días celebrarán esta fiesta en honor al Señor. La celebrarán en el mes séptimo. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Durante 7 días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Permítame un segundo. Ok, vamos a recordar que en el capítulo 23, el tramo que leímos ayer, es un capítulo muy especial. Este capítulo 23 de verdad es muy importante poner mucha atención. Esto sucedió más o menos como 1500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en este capítulo se instituyen las 8 fiestas en honor al Señor. El día de ayer trabajamos 3. Primero, el día de reposo, que entendemos es el sábado para los israelitas, y comprendimos que Cristo mismo es nuestro reposo, el cual en cumplimiento de la ley fue resucitado el primer día de la semana, o sea, el domingo, por lo cual los cristianos guardamos ese día para Él. ¿Y para qué lo guardamos? Para escuchar su palabra, para pedirle perdón, para adorarlo, para alabarlo y para dar para su reino hasta que Él regrese por segunda vez. También hablamos de la fiesta de la Pascua, que el Señor mismo instituyó en Éxodo 12, el día que fueron liberados de Egipto. Se les ordenó sacrificar un cordero sin mancha y comerlo asado reunidos como familia, momento en el cual el ángel del Señor pasó por las casas ejecutando los primogénitos egipcios y dejando ilesos los primogénitos judíos. Esto mismo es lo que sucedió 2000 años después con Cristo, quien precisamente fue crucificado y murió a las 3 de la tarde, hora en la que los judíos
conmemoraban lo sucedido en Egipto, ¿no? Lo recordaban. En ese momento Jesucristo reemplazó ese cordero que se sacrificaba y Cristo se convirtió en el cordero pascual y con su sangre se hizo el sacrificio perfecto para liberarnos a todos nosotros de la esclavitud del pecado. Entonces hemos visto el día de reposo, la Pascua y los panes sin levadura, donde vimos que los judíos se dedicaban 7 días al Señor. En ese tiempo no comían pan con levadura. Lo que para nosotros ese pan con levadura representa es el pecado, esa levadura. Y por eso cuando nos acerquemos al Señor necesitamos estar arrepentidos y limpiados por la sangre de Cristo, que fue quien vivió en este mundo sin la levadura, ¿no? Sin pecado. Y es importante que entendamos y recordemos esas 3 fiestas que vimos ayer. Ahora, vimos 2 fiestas adicionales ayer que no las mencioné, pero estaban dentro de los textos que les leí. Esas 2 fiestas son las fiestas de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Hoy vamos a profundizar en ellas un poco más y en las que nos hacían falta. Entonces, la fiesta de las primicias. Escuchen bien, hermanos. Estos temas son muy importantes porque si usted quiere, digamos, o tiene el propósito de leer la Biblia, y usted no entiende estas cosas, va a ser muy difícil que usted entienda. Usted va a poder leer 50 veces la Biblia en un año. Pero si usted, por ejemplo, no entiende estos textos o no entiende estos conceptos, cuando usted pase y, por ejemplo, en el Nuevo Testamento el Señor diga, y el día de las primicias el Señor estaba en tal lugar, entonces usted no va a saber de qué están hablando. Y así lo lea 50 veces, nunca va a entender. En cambio, si usted entiende estos conceptos, luego le va a ser más fácil entender la Biblia. Fiesta de las primicias, dice el versículo 9 al 11. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y sieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que les sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Los israelitas estaban avisados que al entrar a la tierra prometida, de la primera cosecha que saliera de esa tierra, el sacerdote debía extraer un manojo de la primera espiga de cebada, mecerla, era un sacrificio mecido, y presentárselo al Señor. Eran los primeros frutos de esa cosecha. Para el pueblo de Israel eso significaba que Dios los había resucitado. O sea, el significado de entregarle esas primicias era que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Allí ellos recordaban que vivían sin Dios y sin esperanza. Cuando ellos le presentaban esa ofrenda al Señor, era el primer fruto de lo que ellos habían cultivado y se lo querían entregar a Dios como agradecimiento porque el Señor los había librado de la muerte segura que tenían en Egipto. ¿Entienden? Es importante que lo tengamos en cuenta. Básicamente, entonces, estas primicias reflejaban que estos israelitas estaban agradecidos con Dios porque tenían una vida nueva. Era como un nuevo nacimiento para ellos. El propósito, mis hermanos, no cambia en el nuevo pacto, en el pacto en el que nosotros vivimos. Cristo es presentado al Padre en lugar de nosotros los pecadores. Cristo como las primicias. Y es el primero en resucitar para nunca más morir. Porque, por ejemplo, usted dirá: Jorge, pero Lázaro fue resucitado antes que Jesús. Pero Lázaro luego murió. Jesús no murió. ¿Cierto? Y entonces el Señor lo que quería era darnos una idea de lo que quiere hacer con nosotros más adelante, cuando ya nosotros estemos muertos, o los que no estén muertos y el Señor regrese, con la resurrección en un cuerpo glorificado y lleno de vida. Es muy interesante, porque según el versículo 11, quiero que pongan atención acá, el versículo 11 que acabamos de leer, ahí lo tienen en pantalla, dice: el sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. Y miren lo que dice ahí: la mecerá a la mañana siguiente del sábado. ¿Cuál es la mañana siguiente del sábado? El domingo, ¿cierto? Ese era el día que el sacerdote debía presentar esta ofrenda de las primicias. ¿Por qué les digo que es muy interesante? Porque básicamente Dios el Padre, en este caso, nos deja ver en la Biblia que las Marías encontraron la tumba vacía precisamente el domingo. La tumba donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo fue encontrada el domingo, y estamos hablando de que fueron las mismas fechas. O sea, ese sábado fue el sábado en el cual se había hecho la fiesta de la Pascua como tal, todo el tema, y al día siguiente
fue que el Señor resucitó. El Señor resucitó en este caso y ya no estaba en la tumba. Es decir, el mismo día que se presentaban las primicias fue el mismo día que el Señor había resucitado. Veámoslo en Marcos 16:1 y se van a dar cuenta que así fue. Aquí está, muy bien. Dice Marcos 16:1 hasta el 6. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Cuál día? Pasado el sábado, ¿no? Cuando pasó, o sea, el domingo. Muy de mañana, el primer día de la semana, otra vez lo replica el domingo para que entendamos que era el día de las primicias. Apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra es muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Ya él se había presentado en ese momento como primicias ante el Padre. Miren el lugar donde lo pusieron, fue lo que le dijo el ángel en ese momento. Entonces, Jesús es nuestra primicia de resurrección. Ahora podemos pasar de muerte, nosotros estábamos muertos y ahora por el sacrificio de Jesús, por su resurrección, podemos pasar de muerte a vida eterna y de condenación eterna a salvación eterna. Es decir, las primicias que Cristo presentó al resucitar, que era lo mismo que sucedía con el pueblo de Israel, el simbolismo es el mismo. Es decir, cuando los israelitas presentaban esas primicias, ellos lo que le estaban diciendo al Señor era: gracias por salvarnos la vida porque estábamos muertos en Egipto, y como reconocimiento a lo que el Señor había hecho, le entregaban esos primeros frutos de los cultivos. Quiero que lo entiendan bien. Esa es la primera fiesta que vemos hoy, fiesta de las primicias. Ahora la fiesta de Pentecostés, que también la quiero profundizar. Miren lo que dice el versículo 15 al versículo 17. Acuérdense que ver doctrina es como tomar antibiótico. No nos va a gustar mucho, ¿cierto? Pero es muy necesario si nos queremos sanar. Dice del versículo 15 al versículo 17, a partir del día siguiente, el sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas, o sea, 49. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana del siguiente séptimo sábado. Contaban un día más para completar 50 días. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida las primicias, 2 panes hechos de 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Fíjense algunos detalles de este texto. Bueno, primero que eran 50 días, que es lo que yo les expliqué ayer que significa Pentecostés, ¿no? 50 días después de presentar las primicias debían hacer esto. Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente. Des en cuenta que estas personas iban de todos los lugares a Jerusalén, en este caso al templo donde se encontraba Moisés, a poder presentar esas primicias, ¿cierto? Esta cita es conocida como, es decir, esta fiesta de Pentecostés es conocida como Shavuot para en este caso para los judíos, o fiesta de las semanas. Comprendía 7 semanas para un total de 49 días y se les debía sumar el día sábado para completar 50, como les dije ahorita. Ese día el sacerdote presentaba como ofrenda especial una primicia de los cultivos de trigo que ahora habían sido bendecidos y purificados por el ritual hecho 50 días atrás, ¿cierto? Recuerde que el ritual que vimos ahorita, ¿cuál fue? El de las primicias, ¿cierto? Entonces, ahora 50 días después se debía presentar otra ofrenda, ya no para presentar las primicias, sino para presentar toda la cosecha que los israelitas le estaban dando al Señor para que les bendijera. Es decir, si los israelitas presentaban la primicia de la cosecha al Señor, ahora hacía que toda la cosecha, toda, fuera aceptada y bendecida por Dios. Pongan atención, si lo miramos desde ese punto de vista, en el nuevo pacto fue exactamente lo que sucedió en Pentecostés. Pongan atención. Pues Cristo, como explicamos, fue la primicia de la resurrección presentada a Dios por nosotros. Pero después de 50 días en Pentecostés, en Hechos 2, que se los leí ayer,
Es el pueblo el que se presenta de todas las naciones, de todas las lenguas. Ellos fueron presentados a Dios como ese resto de la cosecha que ya estaba purificada, bendecida y aceptada por la obra de Cristo. Es decir, en Pentecostés ya no se presenta el Señor como tal, sino que el Espíritu Santo viene a certificar que esa gente era cosecha del Señor, por lo que Cristo había hecho. Y eso fue lo que exactamente sucedió. Es por eso que vemos que los apóstoles, aquellos que estaban en ese lugar, no siguieron siendo las mismas personas. Después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, por ejemplo, leamos unas palabras de Pedro después de esa situación. Ahí se las voy a publicar. Miren esto tan impresionante. Dice así Hechos 2:22. Eso fue después de Pentecostés. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, o sea Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Cuando usted lee ese texto, se da cuenta que Pedro ya no era el mismo. El que se escondió, el que lo negó 3 veces, ya Pedro no era el mismo. Estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, él ya también era parte de la cosecha. Él ya en ese momento era similar a Cristo. Él quería hacer lo mismo que Cristo hacía cuando estaba en la tierra. ¿Qué quería hacer Cristo? Predicarles la palabra para que se convirtieran. Ahora Pedro, ¿qué estaba haciendo? Lo mismo, a riesgo de su vida. Porque si ustedes notan, las palabras de Pedro no fueron cualquier palabras. ¿Qué fue lo que les dijo a los judíos? Ustedes mataron a Jesús. Los estaba sindicando de asesinos. Pedro con esas palabras corría el riesgo de que lo mataran ahí mismo. Pero ¿sabe por qué no temía? Porque tenía el Espíritu Santo. Porque ya era parte de esa cosecha del Señor. Seguimos. Hemos visto 2 hoy. Fiestas de las primicias y fiesta de Pentecostés. Fiesta de las trompetas. Escuchen esto. Dice, espérenme, les publico para que lo tengan ahí, lo puedan ir leyendo. Dice el versículo 23 y 24. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toque de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. Esa fiesta se hacía aproximadamente en el mes de septiembre de nuestro calendario, o sea, la fiesta de las trompetas se hacía aproximadamente en el mes de septiembre. Las 5 fiestas previas, las que acabamos de ver, tienen que ver con lo que Dios hace en lo personal con la gente a la que Él llama y escoge. Las 5 fiestas anteriores son solamente para su iglesia, para la gente que Él llama y escoge. Ojo a lo siguiente. Pero la fiesta de las trompetas es un anuncio de la intervención de Dios para toda la humanidad, para sus juicios, para avisar de sus cosas. Esas trompetas tienen y corresponden para toda la humanidad. Representa un momento absolutamente decisivo en la historia del mundo. Es más, el Señor utilizó esta analogía de las trompetas como un instrumento utilizado especialmente, y si ustedes lo investigan se van a dar cuenta que es así, que las trompetas normalmente en la antigüedad eran utilizadas como un instrumento de guerra, para avisar que un pueblo estaba siendo atacado, para prevenirlos o para decirles que fueran a la batalla, ¿cierto? Desempeñó un papel fundamental y trascendental en este caso para dar instrucciones y órdenes en medio de la guerra. Es más, mire, Israel hoy en día tiene trompetas instaladas, sirenas con sonidos muy fuertes que les avisan cuando ellos son atacados por grupos islámicos o grupos terroristas. Sin embargo, hay algo más importante en este texto que eso. Escuchen, pese a que la fiesta de las trompetas dura solo un día, porque eso era lo que dice el texto, que tenía que durar un día, la fiesta de las trompetas, en Israel se celebraban 2 días consecutivos. Les voy a decir por qué. Ellos, para poder celebrar ese día, tenían que ver la salida de la luna, ¿sí? Ellos tenían que ver la salida de una luna en especial.
Pero como no se sabía con exactitud cuál día iba a salir la luna, como ellos no lo podían determinar con exactitud, qué día se vería bien esa luna eclesiástica que les había pedido el Señor, y para no equivocarse, celebraban 2 días de fiesta de trompetas. O sea, un momento donde seguidamente tocaban esas trompetas, ¿sí? Y es por eso que esa es la única fiesta israelita de la que no se conoce ni el día ni la hora. En las fiestas de las trompetas, ellos no sabían exactamente cuándo tocarlas porque ellos lo debían hacer cuando salía esa luna, ¿cierto? Y por eso ellos dedicaban 2 días, porque ellos sabían que entre esos 2 días sí salía, pero no conocían realmente ni el día ni la hora. ¿En qué deben tocar? Y en este caso es importante también entender que el texto también nos dice que durante ese tiempo el pueblo tenía que estar en ayuno, y de igual manera que esta fiesta en particular, lo que nos está representando o lo que nos trata de recordar a nosotros como cristianos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para establecer el reino de Dios el Padre. En el Nuevo Testamento, para poderles demostrar esto que les estoy diciendo, vamos a ver algunos textos que así no lo dejan ver, que ustedes lo puedan certificar. Permítanme, se los publico. Se encuentra el primer texto en 1 de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Mire lo que dice. Dice, porque el Señor mismo, 1 de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo dice la Biblia, la suya y la mía. Repito, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, esas trompetas al pueblo de Israel eran puestas como una fiesta de ellos para recordar que un día el Señor iba a traer al Mesías, que un día el Señor iba a redimir completamente al pueblo. Para nosotros no es distinto, nosotros esperamos que esa trompeta suene un día y que el Señor aparezca en el cielo para resucitar a los que estén muertos y a los que estén vivos, llevárselos al cielo. Eso lo estamos esperando nosotros. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto, mis hermanos, sin mencionarle las trompetas que se dan a conocer en el Apocalipsis. Esta fiesta celebrada por los israelitas es una sombra de la segunda venida de nuestro Señor y un aviso para que estemos listos. A propósito, ¿usted está listo? ¿Usted ya examinó qué tanta levadura ha fermentado su vida hasta el día de hoy? Es algo bueno para que nosotros lo tengamos en cuenta. Que el Señor va a dar un aviso que no va a ser ni por Facebook, ni por las novelas, ni con nuestros amigos. El Señor va a dar un aviso con una trompeta que va a sonar terriblemente fuerte y que todo el mundo se va a enterar de que el Señor está viniendo en las nubes. Fiesta número 7. Es fiesta de expiación o perdón. Permítanme, les publico con el texto. Dice el versículo 26, 27 y 28. El Señor le dijo a Moisés: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Es importante en este caso entender que todas estas fiestas eran de alegría, ¿no? Pero esta fiesta en particular era una fiesta donde las personas lloraban, ayunaban, se arrepentían, hacían todo lo necesario y lo que el Señor les había pedido. En este caso, por ejemplo, presentar los sacrificios a favor de sus pecados, ¿no? Todo eso lo hacía el pueblo de Israel, porque si no lo hacían, ¿qué? Eran eliminados.
Mire, mis hermanos, este era el único día en el año en que en el que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo con el sacrificio de expiación por el pecado del pueblo. Cuando yo leo estos pasajes, me viene a la mente las parábolas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando el Señor dice que habían personajes en una fiesta, ¿sí? Y que todos habían sido invitados a esa fiesta y estaban ahí disfrutando de la fiesta del Señor, pero de pronto el Señor se percató que había uno que tenía la ropa sucia, o la ropa inadecuada, o que no lo habían invitado a la fiesta. ¿Y eran qué? Eran eliminados, dice el texto, eran echados afuera. Allí era el rechinar de dientes. Eran quemados, dicen otros textos. Recordemos que expiar significa padecer el castigo del pecado, eliminando así los efectos del pecado del pecador arrepentido y permitiéndole reconciliarse con Dios. Voy a repetir eso, pongan atención. Entonces, ¿qué es expiación? Vamos a leerlo despacio para que ustedes lo entiendan bien. Entonces, expiar significa padecer el castigo por el pecado. O sea, cuando se expía el pecado, alguien debe pagar por el pecado que se cometió. Cuando se paga por ese pecado, son eliminados los efectos que ese pecado tendría. Entonces, por ejemplo, nosotros, nuestro pecado es castigado en Cristo. Y por eso fue que Él es el que sufre toda la ira de Dios y la justicia de Dios. Es muy importante entenderlo. Entonces, significa padecer el castigo del pecado, eliminando así los efectos del pecado del pecador arrepentido y permitiéndole reconciliarse con Dios. Mis hermanos, es uno de los mayores problemas en la Biblia. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a hombres y mujeres malvados? Si Dios es verdaderamente justo, no debe ni puede perdonarnos, porque dejaría de ser Dios. Es ahí, mis hermanos, donde aparece la misericordia del Señor. Es decir, Dios aplica misericordia a sus escogidos, de modo que no nos castiga como merecemos, pero ese castigo sí lo transfiere al Hijo. Es decir, el Hijo es el que recibe la justicia y la ira de Dios. Ahora, ya nuestro Señor efectuó el pago por nuestro pecado. Solo falta que Él regrese para separar las ovejas de las cabras. Y de eso se trataba la fiesta de la expiación, que el pueblo sintiera la alegría porque ahora pertenecían al pueblo de Dios. Esa era la fiesta de la expiación. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se reunirán delante de él y separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Ven, mis hermanos, que no es que a mí me guste joder con el tema de arrepentirnos y de pedir perdón, sino que es que el Señor incluso lo instituyó como una fiesta a los israelitas. Definitivamente necesitamos aflicción, arrepentimiento y sobre todo a Cristo para ser perdonados. Y es muy importante que nosotros lo entendamos. Última fiesta del día de hoy. Fiesta de las enramadas o los tabernáculos. Ahí se los voy a publicar con el versículo. Perdón. Ok, déjenme ver acá. Su Dios. Bien. Fiesta de las enramadas o tabernáculos. Versículos 33 al 43. Perdón, 33 y 34. Y luego el versículo 43. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas o tabernáculos en honor al Señor, la cual durará 7 días. Durante 7 días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Note que fue el Señor. O sea, el Señor está diciendo, es que si yo hubiera querido sacarlos de Egipto y llevarlos al Edén de una vez, yo lo hubiera podido hacer, pero yo decidí pasarlos por un desierto. El Señor los liberó del pecado y luego los pasó por un desierto.
Esta fiesta, conocida como Sukkot, culminaba todo el ciclo de las fiestas judías del pueblo de Israel. O sea, esta fiesta de las enramadas era la última fiesta religiosa que el pueblo de Israel realizaba. Después, esta también concluía con la última cosecha que tenían ellos en el año y era la fiesta más alegre de todas. Era una fiesta totalmente de celebración. El pueblo salía al monte, era una costumbre que ellos empezaron a aplicar. Los israelitas salían al monte y traían ramas y palmeras y construían sus chozas. O sea, ellos tenían sus casas de bareque, de ladrillo normal. Pero ese día ellos salían al monte, traían palmeras, ramas y construían chozas, ¿sí? Esas chozas les recordaban cómo había vivido el pueblo de Israel en el desierto después de salir de Egipto. Recuerden que acá ya han pasado bastantes años. Y ojo a lo más importante, ellos construían esas chozas que les recordaban cómo sus descendientes o las personas más antiguas a ellas habían estado en Israel en el desierto y habían vivido en chozas. Y ojo, y que Jehová, que nuestro Dios, también había vivido en esos campamentos, en esas chozas entre ellos, protegiéndolos y cuidándolos. Es como el Señor mostrándonos, mis hermanos, que desde aquel tiempo Dios quería vivir con nosotros, aunque para eso el Señor tuviese que rebajarse a ser como uno de nosotros y vivir entre nosotros. Precisamente la fiesta de las enramadas o tabernáculos recuerda la fragilidad de nosotros como hombres. ¿Por qué? Porque es decir, ese tabernáculo realmente hoy en día para nosotros como cristianos es nuestro cuerpo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios mora en nuestro cuerpo, hace tabernáculo. Dice que nosotros somos la casa de Dios ahora como cristianos. Cada cuerpo, cada persona es un templo del Señor. Y es más, nosotros debemos entender que lo que estaba reflejando el Señor en la fiesta de las enramadas al hacerle recordar a los israelitas que vivían en chozas era la fragilidad de ellos, que ellos dependían completamente de Dios. Y yo creo que nos está mostrando lo mismo a nosotros. Algunos de nosotros, muchos, todos o ninguno, podríamos mañana perfectamente amanecer sin vida. Pero si estamos en Cristo, esa muerte no es el final, sino que es el principio de la vida eterna, en un cuerpo glorificado, en una tienda indestructible. Es lo que Él ha prometido, que fue a preparar morada para nuestras almas, porque este cuerpo, como usted lo conoce, será destruido, ya sea por la muerte o por el juicio final, o porque cuando el Señor se lo lleve vivo a usted al cielo, le va a cambiar este cuerpo así como lo conocemos. Y nos va a dar un nuevo receptáculo, un nuevo tabernáculo para que nuestra alma more. Ese dice el Señor que será un cuerpo glorificado, que ya no tendrá muerte, que no pecará, que no habrá sufrimiento. Todo eso que el Señor promete es porque tendremos un cuerpo distinto. Ustedes dirán, ¿este man se locó? No, vamos a leerlo de la Biblia y nos vamos a dar cuenta que es así. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 1, 2 y 3. De hecho sabemos que, escuchen, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, ¿cuál es la tienda de campaña? ¿Nuestra casa hecha de ladrillos? No, está hablando del cuerpo físico. De hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, ¿por qué se va a deshacer? Porque los gusanos se la comen. Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Más claro, ¿no? Mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Es más, el Señor promete en este texto que cuando estemos en el cielo con el cuerpo glorificado, seremos como Adán y Eva antes de pecar. Ellos no sabían que estaban desnudos, pero cuando pecaron sí lo supieron. Y aquí dice que ya no se nos hallará desnudos, o sea que uno en el cielo ya no verá el pecado como lo vemos ahorita. No es que tendremos el cuerpo glorificado, será distinto. La fiesta de las enramadas mostraba la fragilidad de nosotros como hombres, pero que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas y el día de nuestra muerte nuestro cuerpo será glorificado y seremos resucitados para la gloria del Señor. También nos dice Juan 1:14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dirán ustedes, ¿por qué colocó ese texto, Jorge? Porque la palabra habitó es tabernacularizó, es decir, el Señor se hizo tabernáculo. El Señor nos estaba dando un ejemplo de cómo Él tiene el poder para que su espíritu more en un cuerpo, que es lo mismo que va a suceder cuando nosotros, nuestra alma, more en cuerpos glorificados que Él está haciendo para nosotros. Apocalipsis 21:3 dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esa es la promesa que hace el Señor, que va a morar en nuestro cuerpo. Pero cuando estemos muertos, este cuerpo va a desaparecer, quedará nuestra alma, y Él nos dará cuerpos nuevos, glorificados. Es lo que nos enseña el texto. Vamos a orar al Señor después de este sancocho de doctrina, que es bastante grande. Sé que son textos difíciles, pero hay que predicarlos. Entendiendo ya un poco mejor acerca del día de reposo, acerca de la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, de las fiestas de las primicias, de las fiestas de Pentecostés, de la fiesta de las trompetas, de la fiesta de la expiación, imagínense, de la fiesta de las enramadas. Uno va a poder entender un poco mejor la Biblia, hermanos. Ya cuando nosotros encontremos esos textos, no va a ser tan difícil. Seguramente cuando nosotros avancemos en este caso, nos vamos a dar cuenta que es una gran bendición de parte de nuestro Dios, que Él quiere enseñarnos estas cosas para que no leamos la Biblia por leerla, sino que la leamos con entendimiento y que podamos comprender de esa manera su palabra. Sí, perdón, hermano Enrique, es que cuando estaba pegando el texto lo tenía en mayúscula, pero no me copió completo, entonces le coloqué la D sin querer en minúscula. Vamos a orar al Señor. Bendito nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te agradecemos en esta hermosa noche, Señor, por tu palabra. Sabemos que nuestra mente es finita, es pequeña, Señor, que nosotros somos limitados y que tú, siendo Dios, creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas que existen, visibles e invisibles, has traído a nosotros, Señor, tu bendita palabra, Señor, y tratamos de entenderla, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude para que estos textos en particular, Señor, nos ayuden a comprender la otra parte de la Escritura en la cual se hablan de muchos de estas frases, Señor, en muchos de estos términos que se manejan. Ayúdanos a recordarlos, Señor, para que cuando los leamos podamos entender más fácil lo que tú nos querías decir, cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas, cómo lo podemos llevar directamente a nuestro corazón. Señor, ayúdanos para que nosotros cada día avancemos más en la lectura de la palabra, Señor, para que te amemos un poco más en oración, para que podamos proclamar tu evangelio, para que no tengamos excusas, Señor, sino que nosotros podamos programarnos a diario para venir a este grupo de oración o para buscarte en la palabra de Dios todos los días, en oración en las mañanas o en el tiempo que podamos disponer, Señor, pero que sea para nosotros una regla diaria poder buscar tu presencia, porque así como tú nos alimentas a diario de comida perecedera, Señor, también nuestra alma necesita de tu palabra que da vida eterna. Padre amado, perdona todos nuestros pecados en base a la obra de tu Hijo, Señor, y permite que nosotros podamos avanzar en la fe, que podamos nosotros empezar a ser columnas y baluartes de la verdad, que nosotros como iglesia podamos, Señor, empezar a representar tu nombre de la manera que corresponde. Ayúdanos a madurar en la fe, Señor, a que no sigamos siendo niños espirituales que solo toman la leche, Señor, y no quieren aceptar el alimento sólido. Permite que nosotros aceptemos tanto la palabra que es dura como la palabra que nos anima, Señor, la palabra que nos exhorta como la palabra que nos bendice. Padre amado, permite que nosotros aceptemos todo de la Escritura, porque tú nos los has aclarado, Señor, que todo es útil para nuestras vidas. Amado, también te pido en esta noche, mi amado Señor, por aquellas personas que se conectan tal vez clamándote a ti por un milagro, Señor, por la sanación de algún familiar. Si es tu voluntad, Señor, hacer milagros donde tú los quieras hacer, yo te pido que los hagas para la gloria de tu nombre, Señor. Sabemos que tú tienes la capacidad de sanar, Señor, de levantar a los muertos, que tú tienes la capacidad de levantar los inválidos, de sanar un hombre en coma, Señor. De cualquier situación tú tienes control. Si a ti te place, Señor, y si hay alguien clamando con un corazón sincero,
y que no te quiere obligar, Señor, sino que quiere que tú hagas lo que te parezca mejor, mi Dios, yo te pido que le escuches esa oración y si es tu voluntad que obres en su favor. También te clamo por aquel padre o madre, Señor, que ora a ti, pidiéndote en este caso perdón, Señor, que ora a ti pidiéndote por sus hijos, Padre, que ora a ti pidiéndote por su esposo. Señor, que tú escuches las oraciones de esa mujer. Por favor, Señor, para que sus hijos se dobleguen ante ti, para que sus padres se dobleguen ante ti, Señor. Y si es un padre el que ora por sus hijas, el que ora por sus hijos, Señor, que también tú lo escuches, Señor. Que nos ayudes a nosotros como padres a ser ejemplo para nuestros hijos, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos dejamos llevar por la ira, por las situaciones y no somos tan buen ejemplo para nuestros hijos, Señor. Ayúdanos también a ser responsables con nuestros hogares, Señor, para que tu nombre no sea degradado, Señor, por causa de nuestro comportamiento, por causa de nuestra falta de responsabilidad. Señor, ayúdanos a vivir una vida cristiana verdadera, genuina, en la cual las personas puedan decir que nosotros pertenecemos definitivamente a tu reino. Amado Dios, ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú las tratarás de la mejor manera posible, sabemos que tú las guardarás hasta el día final. Te pedimos por esta enfermedad del COVID-19, Señor, que este juicio esté en la tierra hasta que tú lo dispongas, Señor. Te suplicamos por las vidas que se pierden, por aquellas que no te conocen, Señor. Te suplicamos por aquellos que están convalecientes en un hospital. Levanta el ánimo de los médicos, Señor, levanta el ánimo de los enfermeros. Permite que sus madres, sus hijas, sus esposas, sus hijos, sus padres, Señor, tomen este momento para orar a ti, para suplicarte a ti, para buscarte a ti, Señor. Permite que en medio de la angustia las personas puedan buscar tu presencia y que tú les respondas. Señor amado, permite que nosotros en este tiempo todos nos humillemos delante de ti y como en aquel día de expiación hagamos ayuno, Señor, y definitivamente te busquemos con un corazón arrepentido, con un corazón afligido, con un corazón humillado. Señor, permítenos cambiar para tu gloria, para ti, Señor, no para que nos vean como santos, Señor, ni para que nos vean como mejores, sino para que tú seas exaltado, para que tu plan sea valorado, Señor, porque tú expusiste tu vida, Señor, a cambio de hombres que no la merecían. Padre, sin embargo, hoy estamos agradecidos contigo y queremos en retribución, Señor, ya sabiendo que somos salvos por tu gracia y por tu honra, Señor, trabajar para tu reino, hacer todo lo que tú nos pides, obedecerte, Señor, hacer las cosas que debamos hacer para avanzar en tu reino. Señor, ayúdanos a tomar decisiones radicales, decisiones que afecten en la eternidad, Señor, que podamos nosotros decir que estamos haciendo lo que tú nos ordenas. Padre, muchas gracias por la oración en este día, por cada persona que permitiste que se conectara, por aquellos que se quedaron unos minutos y por los que están hasta ahorita, Señor. Ayúdanos para que nosotros entendamos tu palabra y nos enamoremos de ella, Señor, y aprendamos a estar en este grupo de oración para glorificar tu nombre. Gracias, mi amado Rey, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga muchísimos, mis hermanos, y hasta mañana, si así el Señor lo permite. Que estén muy bien.